Buenos días, profesor. Mi nombre es Yadira Collazos Jara y el día de hoy voy a exponer sobre las referencias. Pertenezco al grupo número 5, cuyos integrantes son Collazos Jara Yadira Felicitas, Cruz Saite Stewart Ken, Espinosa Celada Rubén Aymar, Navarro Sierra Renato Sebastián y Tello Espinosa Carla Valeria. Una referencia es un conjunto de datos bibliográficos que son usados para la elaboración de un trabajo. Pero, ¿para qué sirven? Primero, sirven para facilitar la búsqueda de la fuente a los lectores del documento, ya que identifica la publicación de la que fue tomado el tema. Además, estas referencias sirven para evitar que nuestras publicaciones sean consideradas como plagio, ya que si por algún motivo no has puesto correctamente la referencia o sencillamente no la has puesto, puede ser una razón para sancionarte, debido a que se considera que has robado la propiedad intelectual de otra persona. Por último, sirven para dar crédito a las ideas ajenas que hemos usado en un trabajo y de esta manera respetar el trabajo de otros autores. Formato. La lista de referencias debe iniciar en una nueva página separada del texto, en el que el título de esa página debe ser Referencias, y como se muestra en la imagen, debe estar centrado en la parte superior de la página y además ir en negrita. Todo el texto debe estar a doble espacio al igual que el resto de tu ensayo, en el que cada entrada en su lista de referencia debe tener una sangrilla francesa a media pulgada, es decir, 1.27 centímetros del margen izquierdo. Cabe resaltar que ese título no debe ser subrayado ni puesto entre comillas. Elementos de una referencia. Cada entrada en una lista de referencia debe incluir 4 elementos básicos, los cuales son el autor, que en el caso del ejemplo mostrado sería Artola I y Artola R. Fecha de publicación, que en este caso sería 2005. Título del trabajo, que sería Croquis de un tatami. Y por último, la fuente para la recuperación, que sería El Camarote Ediciones. Muchas gracias, doy pase a mi siguiente compañero. Gracias, Yadira. Yo voy a hablar acerca de las referencias con información incompleta. ¿Qué hacer cuando nos falta la fecha, el título e informe de la fuente? Vamos a empezar con el autor, seguido de unos paréntesis con S.F. cerramos paréntesis. SSF significa sin fecha. Como no tenemos el título, vamos a abrir corchetes y vamos a poner la descripción del trabajo. Por último, vamos a poner la fuente. Todo esto separado cada uno de ellos por puntos. Así siempre se va a usar puntos en todas las referencias. En caso, cuando te falte la información del autor, no se usa la palabra anónimo. Solo se usa anónimo cuando el trabajo esté firmado como anónimo. En este caso, vamos a referenciar con anónimo, seguido de la fecha, seguido del título, seguido de la fuente en cursiva. Ordenación de las listas de referencia. Como regla general, la lista de referencias debe estar ordenada en orden alfabético por el primer apellido del autor, seguido de las iniciales del nombre del autor. Cuando son varias obras del mismo autor, para ordenarlas, simplemente vamos a ordenarlas por el año de publicación, como se encuentra ahí. Referencias con más de un autor. Cuando son hasta 20 autores, los nombres de los autores deben estar invertidos, apellido y nombre. Se debe informar el nombre de los 20 autores en la lista de referencias, pero si son más de 20, se enumera los primeros 19, se menciona los primeros 19 y luego de utilizar los puntos suspensivos, como se ve ahí en el botón rojito, en el círculo rojito, luego de poner los puntos suspensivos vamos a mencionar al último autor. Así es como se referencia más de 20 autores. Esto ha cambiado recién en la 7ª edición de APA, porque en la 6ª era hasta 7 y más de 7.
¿Cuándo incluir número de páginas de referencia? Se debe incluir número de página en una referencia de acuerdo con el tipo de fuente que esté citando. Se incluye un rango de páginas en una referencia cuando la fuente es parte de un trabajo paginado más grande, como un capítulo en un libro editado o un artículo en una publicación periódica, como por ejemplo un periódico impreso o una revista impresa. Ahora unos ejemplos de referencia. ¿Cómo citamos un libro? Fácil, primero ponemos los autor o autores, seguido de la fecha, seguido del título del libro y seguido de la fuente. El título del trabajo va en cursiva cuando se trata de un libro impreso y en línea. ¿Cómo citamos una revista? Para citar una revista hay dos tipos de revista, una revista con DOI y una revista impresa. El DOI es un identificador único y permanente para las publicaciones electrónicas. Proporciona información sobre la descripción de los objetos digitales y su localización en Internet a través de los metadatos. Para citar una revista con DOI se usa el apellido, seguido de la fecha, seguido del título del artículo, más el nombre de la revista en cursiva, el volumen, su número, el número de página y al último el DOI. En caso sea una revista impresa, para referenciarlo se usa el apellido, su nombre, la inicial de su nombre, la fecha, el título del artículo, el nombre del artículo en cursiva, el volumen, número y el número de página. ¿Cómo citar una tesis? Para citar una tesis, estas tienen un formato general. Para empezar, como en todos, vamos a empezar con el apellido, la inicial del nombre del autor, el año, seguido del título de la tesis en cursiva. Después se abre un corchete, se pone la tesis, se escribe tesis de doctorado, seguido de una coma, se pone el nombre de la institución que otorgó el título. Y ahí cerramos corchete y ponemos un punto. Y luego de eso finalizamos con el nombre de la base de datos. Ese es el formato general para citar una tesis. Ahora, ¿cómo citar un periódico? En caso de un periódico, como las revistas, en un periódico también hay dos casos. En periódico en físico y periódico digital. En caso sea un periódico en físico, se va a empezar por el apellido del autor, inicial del nombre, título del artículo y el título del periódico en cursiva. En caso de periódico digital, es de igual manera, solo que al último vamos a agregar recuperado de y vamos a introducir el link como se ve acá. En la diapositiva se puede ver hasta donde dice financiero, hasta ese punto sería como se cita un periódico en físico. Y para citar un periódico digital se pondría ya recuperado, todo eso completo como se ve en el ejemplo. Muchas gracias, eso es todo.